que, y no de una manera casual, entendemos hoy dentro de nuestro repaso a nuestra declaración de fe, pues tenemos que tocar todo lo relacionado, una buena parte de lo relacionado con la Iglesia. Pero vamos a tomar un breve tiempo para entrar en el contexto de por qué precisamente fue el día de Pentecostés una fiesta del calendario judío, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia. Si recordamos, después de la resurrección de Cristo, pasaron 40 días que el Señor resucitado estuvo con los creyentes, con los discípulos, se le aparecía, desaparecía, volvía a aparecerse, ¿verdad? Y los convocó allí en Jerusalén, y se entiende que en el Monte de los Olivos, o cerca del Valle de Cedrón, es cuando él ascendió a los cielos. Y les recomendó que se quedaran en Jerusalén y aguardasen, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. No les dijo ni fecha, ¿verdad?, ni hora, sino que aguardasen. Y habían pasado, como digo, 40 días desde su resurrección. Y coincide con esa fiesta judía del Pentecostés, y que 120, como dice el libro de Hechos, estaban en ese aposento alto, orando, esperando. Ya llevaban 10 días, y bueno, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Bueno, pues coincidió con una de las 3 fiestas más importantes del calendario judío, en el sentido de que eran fiestas que convocaban a todos los judíos a venir a Jerusalén a celebrarla. En el idioma judío es Shavuot, o fiesta de las semanas, precisamente. 50 días después de la Pascua. Y también ellos conmemoraban la entrega de la ley en el monte Sinaí, la entrega de la ley a Moisés. Luego era un recordatorio de su ley, de sus mandamientos y de sus ordenanzas. Recordemos que en el monte Sinaí hubo fuego, hubo temblores y hubo, diríamos, una manifestación visibles o audibles en reconocimiento de que Dios, que había sacado ya, convocado ya a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los reunió al pie de ese monte. Moisés sube, tampoco ellos saben cuándo va a descender, y ya habían pasado también 40 días, ¿no? Y ellos en esta fiesta pues recuerdan, como pueblo que ha sido convocado de toda la dispersión, porque había una buena o una gran proporción de judíos que ya estaban dispersos por el mundo conocido. Y en el libro de Hechos se nos dice exactamente ciertas regiones de dónde venían. Así que si leéis ese momento, pues, y que por eso ellos dicen, hoy les escuchamos hablar en nuestra propia lengua, porque ellos ya se habían adaptado a hablar las lenguas de aquellas regiones. Era una fiesta de acción de gracias, como digo, por recibir la ley, y también una fiesta de ofrecimiento y de agradecimiento de las primicias, de la recolección de los primeros frutos de la tierra, ¿verdad? Y todo eso podemos decir, bueno, es muy interesante, porque la Iglesia, y ahora vamos a entrar ya un poquito más en el tema, nace
en una convocatoria, ¿verdad? Nace con fuego, con estruendo, con terremotos. Hay una convocatoria del pueblo, en ese momento el pueblo de Israel, pero toda esa situación externa tan visible y audible convoca a una buena proporción de los que estaban en aquella ciudad. Es como un llamado a acudir a un lugar, ¿verdad?, en aquellos momentos donde se estaba produciendo algo. Y lo que oyen es un grupo de personas alabando a Dios y hablando los misterios de Dios. Y aún dentro de la confusión, llega un momento donde sabemos que Pedro, ¿verdad?, ya puesto en pie, aclara perfectamente o da ese mensaje donde expone qué es lo que está sucediendo y para qué. Y hace ahora un llamado personal, porque se sienten, al oír toda la exposición, pues sabemos que hay muchos que empiezan a entristecerse, a darse cuenta de su pecado, de haber negado al Mesías, de haberlo hecho prender por las autoridades romanas y de clamar todos crucifícale, crucifícale, aunque a lo mejor no todos los presentes habían sido testigos de aquel evento, pero sí es verdad que Pedro lo extiende a toda la nación. Y de entre aquellos que se sienten tocados y ante aquella pregunta, ¿y ahora qué pasa con nosotros, no? ¿Cuál va a ser nuestra solución? ¿Qué hacemos si hemos negado al Mesías? Y ahora hay un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y de todos aquellos oyentes, pues habla de unos miles que responden. Bien, es verdad que pronto son bautizados y ahora ya son convocados a ir saliendo de entre lo que era el judaísmo, lo que era hasta ese momento, ¿verdad?, su religión o su manera de entender la relación con Dios y con la vida, y son ya convocados, y después daremos una pincelada, a reunirse en el templo, en las horas de oración o en ciertos horarios ya quizás establecidos por ellos, y comienza a haber como una separación, una llamada a salir de cómo hasta aquel momento había sido su modelo de vida, tanto en lo religioso, incluso como en lo cultural y humano. Y allí, en esas ya siguientes convocatorias, establecen un modelo de vida. La enseñanza apostólica, la comunión, las oraciones, la alabanza, el partimiento del pan, la atención a los necesitados. Y cuando ya se produce la dispersión y cada uno de ellos vuelve a sus respectivos países, comienza allí ya una nueva siembra que en años posteriores, pues muchas veces cuando sobre todo Pablo visita aquellas regiones, ya encuentra en algunos momentos un terreno abonado, diríamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo lo que ocurrió en aquel día guarda similitud con el nacimiento de la Iglesia. Gente de todas razas, ¿verdad? Ahora ya se extiende, toda lengua, toda nación, llamados a salir fuera, convocados a salir del mundo donde hasta entonces están viviendo, mundo que la Biblia dice de tinieblas, de ataduras, de corrupción, de dominio del pecado, llamados. ¿Quién llama? Después veremos. Llamados a congregarse en la asamblea o iglesia de Jesucristo. Pero llamados con un propósito
un propósito de comunión con el fundador, de enseñanza, de oración, de alabanza y de acción posterior. Propósito de recibir ahora la ley y los mandamientos, no en tablas, sino dice escrito en sus corazones. Y ese, ¿verdad?, es el tiempo que nos está tocando vivir a nosotros. Vamos ya a entrar un poquito más sistemáticamente en el punto 6 de nuestra declaración de fe. Decir que personalmente para mí es uno de los temas que siempre me ha apasionado y no me canso de leer o de estudiar o de escuchar con respecto a la Iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy Iglesia, yo soy esa parte. Y tú y yo debemos de saber que somos Iglesia. Pero nuestro punto, y el cual sirve como un armazón para lo que vamos a ir desarrollando, dice: creemos en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos los creyentes nacidos de nuevo, con su doble carácter, universal y local, y como única cabeza, Jesucristo mismo. Bien, vamos a desarrollar un poquito más, ¿verdad? Y una pregunta que podría hacerse, sinceramente, es: ¿tan importante es poner la Iglesia dentro de una declaración de fe? No todas las declaraciones de fe de grupos cristianos incluyen a lo mejor a la Iglesia o con la extensión o la profundidad que nosotros vamos a entrar. Bueno, pues hay que hablar de la palabra, sí, declaración de fe, pues claro, la palabra, Dios, la Trinidad, ¿verdad? Cada persona de la Trinidad, la salvación. ¿Y la Iglesia por qué? Pues porque tiene mucha importancia. Y la mejor respuesta, o una de las respuestas, es porque desde el día de su nacimiento ya fue, es y será atacada por todos los frentes, exteriores e interiores. Porque basta que Jesús la edificara, la declarara, la formara, para que el Hades, el infierno, Satanás y todos los demonios quieran atacarla. Y porque tiene el gran mandamiento, ministerio y cometido de anunciar las verdades, las virtudes, la grandeza, el camino de la salvación y de proclamar, ¿verdad?, las buenas nuevas. Pues entonces, no nos extrañe que si vamos estudiando históricamente desde aquel día del nacimiento de la Iglesia a hoy, si tú estudias la historia de la Iglesia, que es muy interesante y muy necesaria, verás todo lo que ha sufrido, lo que ha ocurrido, y podremos evaluar si hoy nosotros realmente estamos y podemos compararnos con sus orígenes. En el libro de los Hechos, pues lógicamente no había pues los grupos que hoy hay de creyentes, llamémoslo denominaciones, llamémosle líneas de interpretación, llamémosle muchas cosas. Fíjate, y se nos ha recordado esta mañana,
que aquí en este lugar de la tierra donde nosotros vivimos, la iglesia que se llama cristiana mayoritaria, y hablo de nuestro entorno más cercano, el día de Pentecostés lo conmemoran en la persona de quien fue la madre de la naturaleza de Cristo, y le llaman la blanca paloma. Digamos que es para ellos lo que denominan la Virgen del Rocío. Y en nuestros informativos, sobre todo los más locales, hoy, o ayer por lo menos, o en estos días, veremos imágenes, ¿verdad? No ahora por el tema de la pandemia, pero que años atrás se congregaban como poco 1 millón de personas, saliendo incluso de esta ciudad, andando para llegar al Rocío. Fíjate, si no ha habido una, diríamos, adulteración y un cambio total de lo que en su día significó este instante. Así que es muy necesario entender, comprender y vivir lo que es la Iglesia de Jesucristo. Jesús mismo dijo que Él fundaría su iglesia. Y hemos hablado, ¿verdad?, de un cambio total y brutal, y que cualquiera diría, ¿esto cómo puede ser? Que lo que era la fiesta de Pentecostés instituida por Dios para el pueblo de Israel, y después su semblanza, ¿verdad?, al nacimiento de la Iglesia de Jesús, y ha derivado en lo que ahora se está celebrando, pues no muy lejos de nosotros. Pero es que, hermano, a lo largo de la historia se han levantado personas que con la excusa de decir, y ahora recientemente ya he oído de otro, es que la Iglesia se ha adulterado, se ha desviado, ha perdido su esencia, y ahora Dios me ha revelado que la Iglesia, ya la que fundó Jesús, como se ha ido ya por donde no debe, yo ahora voy a levantar o voy a traer la Iglesia nueva y purificada. Y de ahí nacieron testigos de Jehová, nacieron mormones y otros que, apelando, ¿verdad?, a que la Iglesia se desvió, como si dijéramos que en algún momento Satanás y los demonios consiguieron aniquilarla. Y ahora viene un iluminado a decir que él, Dios lo ha llamado para de nuevo levantar esa iglesia. Cuando Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. No ha fracasado la iglesia. Nunca fracasará mientras Él sea el centro de su iglesia. Y iglesia ha existido desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Es verdad, la iglesia que vive y es conforme a su fundador. Y después pues han introducido a lo largo de los siglos pues lo que se llaman herejías, y diríamos modelos que van opacando, arrinconando lo que es y debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ilumina, enseña, dirige y lleva a Cristo constantemente, y otras que van cambiando y a veces dándose culto y alabanza a ellos mismos, diciendo, nosotros somos la iglesia verdadera. Y los del vecino están desviados.
No, nosotros somos los puristas, nosotros somos los que tenemos la correcta interpretación y llegan incluso a darse gloria y honra a ellos mismos y a lo que creen, y no al único que la merece. Una iglesia, la iglesia de Jesucristo, dará solamente la gloria a Jesucristo. Hablará de sus virtudes. Hablará de Él y llevará a las personas a Él, pero nunca ni a su nombre, ni a su grupo, ni a lo bien que lo pasamos juntos, ni a lo que hacemos o dejamos de hacer. No nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo, ¿no? Pablo no se predicaba a sí mismo. Predicaba a Cristo y a este crucificado. Mateo 16, del 18 al 20, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates será atado, y lo que desates será desatado. Cristo fundaba y fundó su iglesia. Vamos a entrar en terminología para coger el valor de las palabras. El estudio etimológico del origen es importante y sabemos que parte de los idiomas en que se escribieron los textos y parte del Antiguo Testamento también. Y es muy importante porque en nuestro diccionario, para mí hay un cierto peligro. Cuando tú buscas en el diccionario nuestro la palabra iglesia, sí es verdad que por un lado te habla de personas, pero si cabe, y yo lo miré, tiene muchas más palabras sobre el edificio, porque lo habla desde el concepto católico. Iglesia catedralicia, iglesia prioral, iglesia no sé qué, porque está hablando del edificio en sí mismo y de los dirigentes o de los que presiden ese edificio. ¿Cuál es el edificio católico más importante de esta ciudad? ¿Cuál? No te asustes decirlo, no voy a decir que eres católico, ¿eh? La catedral. Y a partir de la catedral vienen parroquias o vienen oratorios y viene lo que venga. Por eso es muy peligroso la identificación todavía histórica que algunos podamos tener en la mente, sobre todo los que hemos sido criados en esta religión, de identificar el lugar con lo que es la iglesia. El lugar tiene importancia porque no podríamos caber todo en el salón de mi casa, por ejemplo, ¿eh? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, procede de la voz hebrea Ka'al, K-A-H-A-L, que se refiere a la congregación de Israel o al pueblo de Dios. En el Salmo 22 y versículo 22 dice, y es un texto mesiánico: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación, y la palabra es Kaal, te alabaré. En medio, no era en medio del edificio o el lugar, sino en medio de la congregación. Personas. Es la misma expresión que hemos leído que usó Jesús en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré, y dijo Kaal, mi iglesia. Sobre la declaración de fe de que él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Más tarde, en el Nuevo Testamento, el término usado es, y ya conocéis la mayoría, eclesia o asamblea. Y se refería a una reunión de ciudadanos libres
convocados por un heraldo con un propósito. Normalmente eran temas de tipo político o sociales para su debate o para su información. Y recuerden que la democracia, al menos en esta parte del mundo, nació en Grecia. Después pasó al latín ecclesia. En griego era con 2K y en latín con 2C. Luego podemos decir que el concepto más correcto es grupo de personas convocadas por un heraldo para tratar asuntos de su competencia. En el caso de la Iglesia es una asamblea abierta a todo pueblo, raza, nación, más allá del Israel histórico, puesto que la Iglesia hoy es el verdadero Israel. Y no con esto, ni mucho menos, se está excluyendo que existe un pueblo histórico, que es Israel, con el cual Dios sigue teniendo un trato, pero que el Israel en el sentido de pueblo espiritual es la Iglesia. Tanto los gentiles como yo, como los judíos convertidos. Y ahí entramos en otro tema que está trayendo ya sus primeros problemas, donde aquellos creyentes de nacionalidad o de etnia judía creen que por ser ellos del pueblo histórico tienen como un plus con respecto a ti y a mí, que yo sepa no desciendo de ninguna tribu, pero y si lo fuera pues ni lo sé, ni tampoco estoy muy interesado en buscarme. Pero cuidado con establecer dentro del seno de la Iglesia creyentes con un plus y los que no tienen el plus. Porque en la Iglesia dicen no hay griego, no hay judío, no hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Ese es, diríamos, el gran momento de la dispensación del pueblo de Dios. Porque dice, el verdadero israelita es el de la fe, ¿verdad? No del que guardaba la ley simplemente por guardarla. Vamos a hablar un poquito, ya hemos adelantado, el fundador, el convocante, los convocados, su propósito y sus fines. Jesucristo anuncia ahora en la nueva dispensación que va a haber una convocatoria donde Él fundará su iglesia. Será fundada en la confesión de fe que Él es el Mesías, el Dios encarnado y Salvador. En los ejemplos que pone la Biblia, Jesús siempre figura como el elemento principal y el que la sustenta. Y los integrantes como parte unida a Él. La iglesia no es Cristo por un lado, su fundador, y los participantes. Dice que la iglesia está unida, es una comunión espiritual. Es una relación directa con Dios mismo. No somos simplemente espectadores y oidores, sino que formamos parte. Y cuando hablamos del cuerpo, no que la cabeza está en una urna y nosotros estamos en otro lado. Habla, ¿verdad?, de que de la cabeza viene el alimento, viene la bendición y los miembros distribuimos entre los dones, talentos, operaciones y ministerios lo que viene de nuestra cabeza. Cuando la Biblia simboliza la iglesia, un edificio, vamos a decir un edificio que todavía no vamos a definir qué tipo, él es la piedra angular, del latín primari lapidis. ¿Te gusta? Pues yo me he enterado hace 4 días. Primari lapidis, la primera piedra de la cimentación de un edificio en aquellos tiempos. Hoy sabemos que es una
se hacen los pilotes, se pone la base, después vienen los pilares, pero hoy todavía se dice, se pone la primera piedra. Lo que ocurre es que es una piedra conmemorativa, una cápsula del tiempo que llaman, donde guardan monedas o guardan periódicos para que si algún día se descubre, pues ahí hay una información. Pero en aquellos tiempos era una piedra a partir de la cual, era una piedra en ángulo, se iba edificando lo demás. Y también era una piedra que se decoraba y se ponía, ¿verdad?, algún texto o algún lema. Luego era muy importante. Y la Escritura habla de muchos textos, que no vamos a leer, pero que dice en el Antiguo Testamento, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, piedra que si es desechada, caerá encima de los que la desecharon y los aplastará. Y este texto es traído en el Nuevo Testamento, en Lucas 20:17, Hechos 4:11 y Primera de Pedro 2:7. Pero siguiendo en los ejemplos, habla no ya de un edificio civil, podríamos decir, sino de un edificio templo. Y lo vital de ese edificio templo es que Dios hace morada en él. Y en Efesios 2, del 20 al 22, leemos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos, él se refiere a sois, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Una iglesia llamada cristiana, que cuando se reúna no more Dios en medio de ella, no tiene sentido. Será una reunión para temas morales, religiosos, para hacer buenas cosas, para tener comunión, para tener una tarde buena, para cantar. Pero si no mora Dios en espíritu, no es la iglesia de Jesús. Allí no hay vida espiritual. La Biblia se refiere a ese edificio como el templo de Dios, donde Cristo es el fundamento. Luego, la doctrina apostólica y las profecías. Diríamos que los pilares, después de Cristo como fundador, tenemos que tener muy claramente la doctrina apostólica y tener muy claramente e interpretada las profecías. Y tanto la doctrina apostólica como las profecías apuntan a Cristo. A Cristo. Su persona, su ministerio, su divinidad, su evangelio. 1 Corintios 3, del 9 al 16, Efesios, como hemos dicho, 2, 20 al 22, 1 de Pedro 2, 5. Textos que hablan de esa semblanza. Morada de Dios en el Espíritu. También podíamos hablar del cuerpo, donde Cristo es la cabeza, como hemos dicho, de donde parte el alimento y la vida. Y los creyentes son los miembros, los órganos, las células, etc. 1 Corintios 12, del 12 al 27, Efesios 1, 22, 23, Efesios 5, 23, Colosenses 1, 18, Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y quiero ahora traer una frase que siempre me impresionó en aplicación a lo que, aunque salte un poquito,
Hubo un presidente muy querido o conocido o significativo en los Estados Unidos que dijo en una ocasión: no busques o no pienses o no trates de decir qué puede hacer tu país por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Alguno quizás sepa quién es. Y yo lo traje a lo que es la iglesia. No busques qué puede hacer la iglesia o no por mí, sino qué puedo hacer yo por la iglesia. Amén. Pero, puesto que yo soy un órgano transmisor, la cabeza y el cuerpo. Y dice que de la cabeza viene la vida y se transmite. Tú y yo somos cadenas transmisoras. Yo recibo de vosotros, pero también transmito lo que Dios me da para vosotros. Habla de la vid. Jesús es el tronco, los creyentes los pámpanos, Él es el tronco, la raíz. La savia es el alimento espiritual y nosotros fructificamos, que son las obras de los creyentes. Creyentes que somos limpiados, podados. El problema es si somos separados. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de su cuerpo, nada podemos hacer. Dice, se cortan, se secan y se queman. Rebaño, Jesús es el buen pastor. El portero, podríamos decir, es el Espíritu Santo que abre, ¿verdad? El heraldo es el Espíritu Santo que llama. Y los creyentes, como ovejas descarriadas, que volvemos al redil. En Juan 15:1 es donde habla de la vid, en Juan 10 en adelante habla del rebaño, Primera de Pedro 2:25 y Hebreos 13:20 habla de las ovejas y del rebaño. También la Biblia habla de novia esposa, donde Cristo es el novio, el futuro esposo. La iglesia es la novia, la futura esposa, que debe guardarse sin mancha ni arruga. No puede fornicar ni adulterar con el mundo, guardándose para su boda con aquel que la amó hasta la muerte. Efesios 5, 25, 32, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Somos llamados, convocados por el Espíritu Santo a salir fuera del mundo, apartarnos del mal, de las tinieblas, del mundo de pecado, para ahora anunciar el Evangelio, recibir a los necesitados, edificar, amar, consolar, perdonar. En definitiva, hacer la obra que hizo el Señor. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra, sus manos y sus pies. En Apocalipsis, hablando de los últimos tiempos, dice, salid de ella, de la Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Convocados a salir del mundo. Pablo en Éfeso, después de la predicación en la sinagoga, separó a los discípulos y se reunía con ellos en una escuela. Más tarde o más temprano, todo llamado y todo convocado sale del mundo de pecado y tinieblas. Nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Nada. Para anunciar las virtudes, dice Pedro, porque en otro tiempo no éramos pueblo y ahora ya somos pueblo de Dios. La iglesia nació el día de Pentecostés. Los llamados que respondieron con arrepentimiento y conversión fueron añadidos previo bautismo, sabemos que fue muy inmediato, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y comenzaron a realizar los fines de ese llamado.
Voy a dar una lista simplemente de lo que podemos encontrar tanto en el libro de Hechos como en las cartas apostólicas. Bautizados, perseveraban en la doctrina apostólica, enseñanza, comunión, relación, partimiento del pan, oración y alabanza, ayuda mutua, diaconado, huérfanos, viudas, columna y baluarte de la verdad, dice. Ministerios, dones, talentos, operaciones, reprensión de pecados, tanto fuera como dentro. Detección, identificación de herejías. Expulsión de demonios. Impedir el gobierno satánico. Denunciar las malas obras. Sufrir persecuciones. Oír más que decir. Cuando venimos a la convocatoria, dice que vengamos más para oír que para decir, sabiendo y entendiendo lo que eso significa. Al que hay que oír es al Señor. Y si vamos a hablar, vamos a adorar, vamos a interceder y vamos a decir palabras de bendición. ¿Cuáles son los peligros? Y ya vamos terminando. Externos, persecuciones y aflicciones. Vamos a tener siempre. Siempre. Porque vamos contra el mundo de las tinieblas, el mundo de Satanás, el mundo de pecado. No vamos a ser queridos. No. Es más, si hablan excesivamente bien de nosotros, vamos a analizar los porqués. Porque es verdad. Cuando nació la iglesia, el pueblo alababa a Dios porque los creyentes hacían obras maravillosas. Pero cuando empiezan los creyentes a denunciar el pecado y a llamar al arrepentimiento y la conversión, ya no somos tan buenos. Ya somos gente, ¿verdad?, que hacemos rechinar. Y los internos, que no nos gustarían, pero es que están desde el primer día. Disensiones, herejías, apostasía, tibieza, consentimiento de pecados, enfriamiento. Eso no es el mundo, eso somos nosotros. Y ahí es donde tenemos que poner la máxima atención también. Y finalmente, os recuerdo que Jesús dijo, o Pablo escribió a los Corintios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Cuidado con traer escándalos, disensiones, problemas al cuerpo de Cristo. Mejor, pues mira, te vas a casa. Pero los que dicen, seccionan, dividen, escandalizan el templo de Dios, dice, Dios destruirá a los tales. Así que cuando venimos a la iglesia, venimos a dar lo mejor, amén, a procurar lo mejor, a levantar bandera y a gozarme cuando te gozas y a llorar cuando lloras. Yo no vengo a traer líos a la iglesia, no. No vengo a proyectar mis problemas a la iglesia. No vengo a buscar reconocimientos a la iglesia. No vengo a escalar a la iglesia. Yo sé a lo que vengo a la iglesia. Edificaos mutuamente. ¿Cuál va a ser el destino? Aleluya. Un día será glorificada por el Señor. Reinará con Él para siempre. Seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Seremos evaluados. Lloraremos, pero recibiremos una corona. Celebraremos las bodas. Toda lágrima, todo dolor, toda frustración será quitada.
Nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Vendremos con el Señor a juzgar la tierra. Estaremos junto al trono. Tendremos vida eterna. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos por un minuto a dar gracias a Dios que nos ha llamado a su casa. Bienvenido a casa, ¿verdad? Cual hijo pródigo, cual oveja descarriada, cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos algo sin valor, Él nos llamó y nos dijo: sal, pueblo mío. Él sigue llamando hoy. Nos sigue llamando hoy a los que somos suyos a reunirnos en torno a Él, a ser pastoreados, sanados, consolados, iluminados, fortalecidos. Y nos dicen: id a buscar las ovejas perdidas. Oh Señor, gracias.